Saludos cordiales, queridos amigos. Feliz lunes para todos. Este 27 de enero, el gobierno de la República cumple 2 años en el ejercicio. ¿Cuál es la evaluación que el propio gobierno hace de la ruta recorrida y de la expectativa para la segunda parte del camino? El secretario de la Presidencia de la República, don Rodolfo Pastor, se encuentra con nosotros en el plató de TV Azteca para una entrevista en la cual vamos a ahondar y vamos a escudriñar la respuesta sobre estas inquietudes. Secretario, es un gusto recibirle aquí. Buenos días. Muy buenos días, Darío. Siempre un gusto también. ¿Qué tal está usted y su familia? Bien, afortunadamente, comenzando el año con retos, con energía, con esperanza. Qué bueno, me alegro mucho. Van a la mitad del camino. ¿Qué evaluación tiene? Mira, creo que es un camino difícil el que se ha recorrido. Creo que la primera mitad de este camino ha sido sin duda el de los mayores retos en cuanto a tratar de corregir lo que se había venido haciendo hasta ahora de una manera equivocada, sin duda, que había descarrilado en nuestro país lo que es el devenir democrático. La dinámica democrática de nuestro país había sido desvirtuada, Darío, y a partir de ahora nos corresponde una responsabilidad, diría yo, incluso mayor, que es, bueno, si ya hemos logrado poner en este momento en orden las cosas lo suficientemente, que no quiere decir que se han resuelto de ninguna manera los retos más importantes del país, que son retos estructurales, históricos, pero si ya hemos logrado poner en orden la casa, a partir de ahora tenemos la obligación de consolidar lo que es el proyecto de refundación, atrevernos ya a dar los próximos pasos que realmente le van a dar a este gobierno un giro distinto a lo que ha sido anteriores administraciones y atrevernos, como te digo, a proyectar un futuro que tiene que ser diferente para nuestro país. Aunque suene patético y hasta de mal gusto, sobre todo hablando tan de mañana, secretario, pero usemos una metáfora. Es como que en una sala de emergencias han recibido un paciente con una hemorragia incontrolable. ¿Han logrado controlar la hemorragia? Es una muy buena analogía, sí. Yo te diría que hemos estabilizado al paciente y que a partir de ahora vamos a proceder a curarlo, a resolver realmente por qué le provocó la hemorragia al paciente, ¿no? Y a entender muy bien qué es lo que tenemos que hacer, para que ese paciente se recupere finalmente y pueda además llevar una vida plena. Desde luego. Según ustedes, ¿han cumplido el 50% del plan? Yo te diría que sí. Yo te diría que se ha cumplido el plan en esta primera etapa y que lo que ahora sigue, como te digo, es consolidar el proyecto, ¿no? Es realmente averiguar qué es lo que vamos a lograr hacer, ahora sí, como administración del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en cuanto a darle forma al futuro del país. ¿Qué es consolidar el proyecto? Mira, cuando te hablo de consolidar, te quiero decir que en los próximos 2 años vamos a establecer las bases de un proyecto que ya no va a permitir que el país vuelva a ser el mismo, independientemente de quién regrese después. Si regresa en algún momento el Partido Liberal, en algún momento el Partido Nacional, si el pueblo hondureño decide darnos al Partido Libertad y Refundación un segundo mandato para darle continuidad al proyecto, independientemente de eso, el proyecto va a permitirle a este país un nuevo rumbo. ¿Qué han logrado, secretario? Pues mira, primero hemos logrado transparentar lo que son el manejo de las cuentas públicas del Estado. Yo creo que esto es fácil decirlo rápidamente, pero implica una serie de ajustes y de reconstrucción del Estado de Derecho que nos permite efectivamente garantizarle a la población que sus recursos, los recursos públicos, se están utilizando con transparencia y que además se va a rendir cuentas del manejo de esos recursos. Me da la impresión que quiere usted llevarme a pensar que la administración pública eliminó prácticas corruptas. Se han eliminado las principales prácticas corruptas que le permitieron a administraciones anteriores recientes hacer un uso discrecional de los recursos Deme públicos. ejemplos concretos de lo que me está hablando. Los fideicomisos es probablemente el más grande y más claro de los ejemplos. Se manejaron a lo largo de los últimos 8 años decenas de miles de millones de lempiras de manera completamente discrecional, porque lo que hacían es lo sacamos de la caja única del Tesoro, a donde tenemos por ley que rendir cuentas, los colocamos en un fideicomiso, ya sea público, ya sea privado, en bancos comerciales, no tenemos que rendir cuentas de cómo usamos, para qué usamos esos recursos. Eso permitió un manejo completamente opaco de los recursos públicos.
el retornar todos esos recursos a la Caja Única del Tesoro Público es un logro mayor que, como te digo, a partir de ahora nos obliga a actuar con la transparencia que nos exige la ley. El fideicomiso per se no es corrupto. Cuando usted dice opaco, es falta de información, no necesariamente pudrición. ¿Pero eran corruptos todos los fideicomisos? El fideicomiso no es per se corrupto, de acuerdo, es un instrumento financiero que usualmente más bien se utiliza para lo que es un fin comercial, Y que en algunos privado. casos y con algunos protagonistas ha funcionado de película en distintos lugares del mundo. Claro que sí, el fideicomiso tiene razón de ser. Sí. Ahora, los fideicomisos utilizados como se utilizaron en los últimos 10 años en nuestro país permitieron y pervirtieron el uso de los fondos públicos de manera discrecional. Entonces, los fideicomisarios, los fideicomitentes y todo el comité estaba embarrado en corrupción, incluyendo bancos. Sí, así es. Así es. ¿Tienen evidencias ustedes de eso? Por supuesto, y estamos colaborando en investigaciones precisamente de un Ministerio Público que ha recuperado también el compromiso y la capacidad de investigar, que es lo que le corresponde hacer, y esperamos que esas investigaciones rindan resultados. En el 50% del camino, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo te diría que el poder, por un lado, administrar las expectativas de una población que sin duda tiene urgencias, que es en muchos sentidos una realidad crítica la de nuestro país en materia de salud pública, en materia de educación, la infraestructura en abandono, el hecho de que, por ejemplo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no había invertido en infraestructura. En más de 10 años no teníamos líneas de transmisión, de distribución, la capacidad de generación que se necesita para hacerle frente a la demanda. ¿Sí? Reconstruir esa capacidad, estabilizar, como te digo, la capacidad del gobierno y del Estado de hacer su trabajo ha sido un reto formidable, sin que la población caiga en la desesperanza, ¿no? Porque la población obviamente tiene la urgencia y la expectativa de que las cosas van a cambiar muy rápidamente y eso desafortunadamente no corresponde con la realidad. ¿Cómo los evalúa la gente, el hondureño de a pie? ¿Traspasan los vidrios polarizados de las camionetas en las que ustedes andan? Es una muy buena pregunta y yo te diría que hoy en día hay una mayor conexión entre lo que es la población y su clase gobernante, que antes estaba completamente desprendida. La realidad que vivía la clase gobernante estaba completamente desconectada de la realidad cotidiana de la población. Yo te diría que hoy hay un compromiso por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro, un compromiso que además la presidenta de manera muy directa, muy personal, asume con la población de brindarle una prioridad a la atención de sus necesidades. Y por eso es que si tú te fijas, la magnitud de la inversión pública que se ha hecho precisamente en lo social. Estamos viendo cómo están invirtiendo y priorizando recursos para el sector salud, para el sector educación, ¿sí? Para el tema, por supuesto, también de proveerle a los grupos más vulnerables de nuestro país la asistencia que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Red Solidaria, focalizando 2007 aldeas que son las más vulnerables, las más empobrecidas de nuestro país, ha logrado tener un impacto en esas poblaciones. El programa de alimentación escolar ha recuperado la capacidad que tiene el gobierno de brindarle a los estudiantes de nuestras escuelas públicas esa merienda escolar que es tan fundamental y es un grano de un aporte de bienestar a la población. ¿Están conscientes los secretarios de Estado de cómo los evalúa la gente? El secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad. ¿Saben cómo los ciudadanos, receptores de su buen hacer o de su mal proceder, los evalúan? ¿Lo saben? Yo no puedo hablar por todos, Darío, pero sí te puedo decir que desde lo más alto del gobierno, que es nuestra presidenta, hay una conciencia de que efectivamente estamos siendo evaluados y de que efectivamente la evaluación es permanente por parte de la población, es crítica por parte de la población. La población es una población en Honduras que tiene que recuperar la confianza que se tiene en el compromiso que cualquier gobierno tiene que tener precisamente en atender el bien común, el interés general, porque lo que había sucedido a lo largo de demasiado tiempo es que los gobiernos venían sirviéndole a grupos de interés, le estaban resolviendo los problemas y atendiendo las necesidades de sectores muy focalizados, usualmente sectores conectados con el poder económico, ¿no? Con el poder financiero, con el poder incluso, como hemos visto, criminal. ¿Sabe usted qué piensa la gente del gobierno? Yo creo que
sin pecar de arrogante, manejamos un termómetro de la opinión pública que nos permite entender que si bien hay todavía un reto en, como te digo, terminar de manejar las expectativas, pero además de construir la confianza necesaria, hay un reto todavía, hay que ganarse esa confianza, todavía estamos a prueba. Si bien eso es cierto, Darío, también creo que la población sí entiende que hay un golpe de timón, que hay un gobierno que efectivamente sí está dedicado a al menos a hacer un esfuerzo para resolver los problemas del país. Según usted, ¿cuántos son los frustrados? Mira, eso sería un poco aventurado, pero yo te diría que efectivamente hay una población que se siente defraudada, que ha perdido la esperanza, porque efectivamente, como te digo, las expectativas eran enormes, la expectativa de que el cambio iba a ser inmediato era muy grande y creo que efectivamente hay una población que ahorita todavía dice, pero ¿a dónde está el cambio? ¿No? Ahora, justamente a eso voy. En la segunda mitad de esta administración, creo que se van a comenzar a percibir de manera muchísimo más concreta esos beneficios. Y lo que también te quiero decir, y te voy a insistir, Darío, es la población que durante la última década se sentía abandonada, se sentía desprotegida, los y las hondureñas más humildes de este país, que son la mayoría, porque estamos en un país en el que por lo menos el 60% de la población todavía vive bajo la línea de la pobreza. Esa población entiende que se le están priorizando sus necesidades, que estamos haciendo un esfuerzo genuino por atender sus necesidades. Secretario Pastor, ¿por qué económicamente Honduras no está mejor que hace 2 años? Económicamente Honduras se ha mantenido, Darío, con un crecimiento promedio que del año pasado fue de 4%, perdón, el antepasado, el primero de la administración fue de 4%, en un segundo año tenemos una medición de alrededor de 3.5%, es un crecimiento que al final del día es positivo, sin embargo no es suficiente, tenemos que aspirar a crecer todavía más, pero efectivamente los problemas estructurales de los que yo también te hablo no le permiten a el país y a su economía desarrollarse como tiene que hacerlo. Y por eso hemos venido también hablando con el sector trabajador, con el sector empresarial, para buscar soluciones a cómo detonar un desarrollo en el país. Porque efectivamente seguimos siendo un país que depende demasiado de la deuda, que tiene que seguir pagando una deuda enorme y que le implica a esa deuda un arrastre, un ancla pesada que hay que seguir jalando. Somos un país que todavía depende de esa deuda, no solamente para pagar la deuda, sino que para hacer la inversión pública que se necesita, para hacerle frente al gasto corriente. Entonces, en ese sentido, pues somos un país que tiene un límite. Y eso me lleva a un punto fundamental en que nosotros vamos a seguir insistiendo, Darío, que es la necesidad de ir al fondo y revisar de raíz los limitantes al crecimiento, uno de los cuales, por ejemplo, es la enorme brecha de la desigualdad. Y tenemos que atrevernos a revisar un sistema tributario que, al contrario de ser progresivo y de permitirnos redistribuir el bienestar que generan los sectores de la sociedad, permite que ese crecimiento de 3.5 se concentre y no se traduzca en un mayor bienestar general, sino que se traduzca en la acumulación de riqueza y de poder de sectores privilegiados de la población. Ya que aludió usted a la deuda, deme un dato. ¿En cuánto ha aumentado la deuda con su régimen? Mira, la deuda se ha seguido pagando al día. La deuda no ha aumentado como tal, como porcentaje del gasto público. La deuda se ha venido más bien reduciendo. Y aunque, como te digo, sigue siendo cierto que tenemos que seguir recurriendo a la deuda y hemos tratado de diversificar también las fuentes a las que podemos pedirle ese crédito, cada vez más, por esa disciplina fiscal y de la macroeconomía que se ha logrado estabilizar, nosotros somos menos dependientes de esa deuda. Terminaremos, eso va a terminar siendo dentro de muchos años. Terminaremos hablando del capítulo económico de nuestra conversación después de una pausa. Si le parece, secretario, magnífico. Disfruta del cafecito que le ofrecemos esta mañana, a ver qué le parece. ¿Cómo lo pidió? ¿Sin azúcar? ¿Con azúcar? Sin nada. A ver qué tal, dígame a ver si vale la pena. Está sabroso. Muchas gracias. Buena pausa. Secretario de la Presidencia, sigamos revisando así, aunque sea vuelo de pájaro, y perdóneme que vamos corriendo, los asuntos económicos en la evaluación de los 2 años de su gobierno.
¿Por qué no hay disponibilidad de dólares en las ventanillas de los bancos? Sí hay disponibilidad de dólares. Hemos tratado de luchar también contra una campaña de desinformación, Darío, que ha provocado justamente la impresión de que hay escasez. El Banco Central de Honduras, a través de su presidenta Rebeca Santos, ha explicado paso a paso qué es lo que se está haciendo, que lo que busca hacerse, Darío, es democratizar el acceso a esas divisas, porque lo que estábamos mal acostumbrados a hacer es que ciertas empresas tenían el privilegio de capturar una enorme cantidad de esas divisas y en ese sentido justamente provocaban una especulación. Empezamos a detectar incluso, Darío, algo muy delicado, que es lo que se considera como la fuga de capitales. Los dólares que llegan acá, por ejemplo, que en su gran mayoría, por cierto, llegan por concepto de remesas, o sea que mandan nuestros migrantes a cambio de su enorme esfuerzo y sacrificio. Esos dólares, cuando llegan acá, son los grandes empresarios los que los capturan y se los llevan. Los van a depositar a cuentas en Miami o a donde sea que las tienen. Eso le roba al país ese capital que es fundamental. Secretario, ¿el presupuesto del 2024 es para populismo? El presupuesto de 2024 yo lo he revisado con el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, y está priorizando en primer lugar la salud, porque la presidenta se ha comprometido a una inversión muy importante para construir 8 hospitales públicos que no se habían construido en los últimos 30 años en nuestro país, Darío. Se concentra también en el tema de la educación, se concentra en el tema de la infraestructura. Si tú vas por el país, hay pocos lugares alrededor del territorio nacional en que tú no estás viendo una intervención, ya sea de la Secretaría de Infraestructura y Transporte o del FIS, en carreteras con concreto hidráulico, que le estamos mejorando la interconexión a los productores. Y finalmente, efectivamente hay un componente importante en las transferencias condicionadas, que es pues, la asistencia que se le brinda a través de la red solidaria a distintos grupos vulnerables del país. Es decir, regalan dinero. Se le brindan recursos a las poblaciones más necesitadas, a esa gente a la que la red de bienestar del Estado tiene que rescatar del colapso total, para que no quede en la indigencia. ¿Es una forma ¿Sí? de vencer la pobreza, regalar dinero? Es una forma de asistir en una sociedad y en una economía que no ha permitido a su población en general el acceso a los recursos, asistir a los más necesitados. Estamos hablando de la gente más vulnerable del país. No te estoy hablando de la clase media, no te estoy hablando de la clase privilegiada, te estoy hablando de gente que a veces no tiene con qué comer. Ni siquiera un salario mínimo en esa familia. Efectivamente. Es una pobreza que se cataloga como pobreza extrema, o podríamos decirlo en términos coloquiales, es miseria. ¿Cuánto se invierte? Se invierten miles de millones de lempiras. Más o menos, ¿cuánto está presupuestado en el 2024? Mira, ahorita no recuerdo con exactitud la cifra y a mí me da miedo que me vayas a ridiculizar, entonces yo voy a quedarte en deuda, pero te voy a dar la cifra y lo que sí te puedo decir... No pretendo nunca ridiculizar a nadie, secretario. No te preocupes. No use usted palabras gruesas en mi contra. Por lo menos te puedo decir que se está priorizando, que es uno de los 4 rubros más importantes. Y te puedo decir que a través de la red solidaria se canaliza una parte muy, muy importante de los Independientemente de las cifras, sí. Doctor Pastor, que pueden ser más, pueden ser menos, sí. Eso ahora no es necesario precisarlo, puede hacerlo en cualquier momento. Independientemente de las cifras, ¿se ha medido desde el gobierno el efecto social, el efecto económico que tiene la inversión de darle plata a la gente? Mira, eso es una gran pregunta y yo te diría que desde el Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo de su director Eugenio Sosa, que es un reconocido sociólogo, se está haciendo un esfuerzo por medir mejor, porque efectivamente lo que nunca hemos tenido, ningún gobierno en este país, es la capacidad de una medición precisa que nos permita exactamente lo que tú dices, es saber a dónde estamos teniendo el impacto y ver a dónde se pueden focalizar ¿Y de qué magnitud es el impacto? Para saber qué se está logrando. Mira, te voy a dar 2 datos. Se están invirtiendo este año, ahí sí los manejo a la perfección porque los estamos transfiriendo Suéltelos. hasta mi secretaría. Suéltelos. Y desde ahí al Instituto Nacional de Estadística se están transfiriendo prácticamente 2,000 millones de lempiras para llevar a cabo 2 censos fundamentales. El Censo Nacional de Población y Vivienda, que no se había realizado desde 2013 y que en 2013 se realizó de una manera bastante irresponsable y que hemos tenido que llegar con Eugenio al INE
y lo digo así porque somos parte de la Junta Directiva, presidimos la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística, hemos tenido que llegar a rehacer la cartografía que este año nos va a permitir proceder a realizar el censo. ¿Y el otro? Y el otro es el censo agropecuario, que es un censo que no se realizaba desde 1993. Desde 1993 este país no había medido precisamente en qué situación, en qué estado está el sector agropecuario. Y por lo tanto ni país. actualizar los datos de los que se disponía. Ni actualizar los datos que se disponían. Entonces, las mediciones que puedes llevar a cabo en este momento con la capacidad instalada que nos dejaron es defectuosa. Por eso es que estamos teniendo que rehacer la cartografía y tenemos el apoyo, por cierto, ahí de cooperantes internacionales y de bancos muy importantes, porque efectivamente lo que tú necesitas tener en cualquier país serio, un gobierno serio, Darío, es la capacidad de medir y con información, con inteligencia, saber a dónde puedes focalizar. Desde luego. ¿No? Si no, se camina a ciegas. Así es. Pasemos a lo social. ¿Por qué no han controlado la criminalidad en 2 años? Pues mira, eso es relativo. La criminalidad aquí es un monstruo formidable, especialmente cuando hablamos del crimen organizado. El crimen organizado había llegado a penetrar el estado de Honduras a su más alto nivel, ¿no? Y tenemos ahí al expresidente que entiendo que hoy se define su situación, si se va a realizar o no el juicio pronto o si se va a postergar nuevamente. Pero te estoy hablando de que al presidente de la República y a los estratos más altos del Estado hondureño había penetrado ese crimen organizado. Contra ese crimen organizado, tú tienes que dar una lucha frontal que, sin embargo, va a ser muy, muy poco a poco que se va a lograr vencer. Es formidable la capacidad de corrupción que tiene, el acceso a las armas que tiene el crimen organizado. Sin embargo, ¿y por qué te digo que es relativo, Darío? Hemos logrado reducir los índices de criminalidad. ¿En qué sentido? Los homicidios los hemos dramáticamente reducido. Estoy hablando de un 53% de reducción. O sea, no es despreciable, ¿no?, el que con el apoyo de la Policía Nacional se ha logrado combatir el tema del homicidio. Sin embargo, seguimos enfrentando problemas muy serios, por ejemplo, el de la extorsión, que impacta desafortunadamente al medio del transporte, ¿no? De manera y a muchos particular. otros. Y a muchos otros. A muchos otros. A muchos otros. Pero cuando hablas del transporte, el transporte público, por ejemplo, ¿no?, o el transporte de mercancías, pues tiene un impacto todavía más grande porque afecta a las personas que cada día quieren llegar a su trabajo o afecta a los pequeños, medianos e incluso grandes productores que tienen que llevar para comercializar sus productos. Entonces, la extorsión es un tema muy, muy serio y precisamente tiene que ver con cómo se había logrado organizar el crimen. O sea, ¿qué crimen más organizado el que teníamos en este país que incluso llegaba a la presidencia de la República? Y Hoy en día ese ya no es el caso. Y la presidencia de la República no actuaba sola, actuaba con una estructura. En esa estructura del Estado hay militares. ¿Estuvieron penetrados por el crimen organizado los militares y ustedes siguen cohabitando con ellos? Estuvieron penetrados sectores del ejército, sectores de la Policía Nacional. Sabemos que hay un problema serio de corrupción. Estamos actuando con las autoridades, tanto de defensa como de la Policía Nacional, precisamente en tratar de desarticular la forma en que el crimen organizado había cooptado sectores. Tú no puedes generalizar, pero claro que tú puedes decir, y haces bien en señalarlo, y eres valiente en hacerlo, que había crimen organizado y que hay crimen organizado que todavía penetra esas estructuras. Secretario, ¿cuáles razones explican por qué se ha incrementado la muerte de mujeres? Los femicidios son un problema completamente brutal y que tienen que ver particularmente, Darío, yo te diría, con un problema de machismo en nuestra región, porque no solo es Honduras, México también tiene uno de los índices más altos de femicidios. Tiene que ver con el machismo, con una cultura machista y patriarcal que permite e incluso hasta cierto punto fomenta la violencia de los hombres hacia las mujeres. Y eso, ¿cómo se traduce en el día a día? Bueno, en que es aceptable para muchos sectores todavía de la sociedad que un hombre perpetre violencia en contra de su pareja. Muchos de estos femicidios son perpetrados precisamente por parejas de estas mujeres. Y eso es algo a lo que la presidenta le ha declarado la guerra a través de la Secretaría de la Mujer, integrando esfuerzos con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Secretaría de Seguridad Nacional. La otra parte del círculo
es la impunidad, porque si usted muy bien explica razones antropológicas, históricas, culturales, etcétera, etcétera, si la impunidad arropa esos crímenes, invita a que se incrementen y a que la crisis se exacerbe. ¿Qué están haciendo para evitar la impunidad? Totalmente de acuerdo. La impunidad es lo que le permite al crimen de cualquier tipo Sí, seguirse cometiendo. de cualquier tipo. Por de ejemplo, acuerdo. la corrupción. De acuerdo. ¿no? Y la de misma cualquier tipo. corrupción es la que compra la impunidad. Sí, ¿no? de cualquier tipo. Entonces, mira, lo que realmente se está haciendo es trabajando muy fuertemente para mejorar la capacidad que tiene la Policía Nacional y ahora de la mano con el Ministerio Público, que eso es importantísimo señalarlo, Darío, para hacer la investigación. Lo que tú tienes que mejorar es la capacidad de la policía y de la fiscalía de hacer las investigaciones científicas que nos van a permitir identificar a los culpables, a los que han perpetrado ese crimen, llevarlo a juicio y luego, en colaboración también fundamental con el Poder Judicial, un Poder Judicial comprometido en luchar contra esa impunidad, llevarlos a la justicia necesaria. Un corte. Gracias por seguir aquí, queridos amigos. Nuestro foro Hablemos con Hechos lo emitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por TV Azteca Honduras. Retransmitimos nuestra emisión a las 10 de la noche después de los deportes. Si en ambos horarios usted no tiene algo más importante que hacer, acompáñenos. Para nosotros es obviamente un enorme honor, un elevado privilegio y estamos siempre tratando de llegar a la altura de sus exigencias. También pueden acompañar nuestras emisiones y nuestro material, nuestros contenidos a través de las distintas plataformas de las redes sociales. En cuanta red social haya, ahí está la presencia de TV Azteca Honduras. Venga y hágase parte de nuestra comunidad. Será bienvenido. El secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, se encuentra con nosotros hablando hoy sobre los 2 años del gobierno de la presidenta Castro Sarmiento. Secretario, ¿por qué no cumplieron con la SISI? No hemos logrado instalar la SISI hoy. Sin embargo, seguimos avanzando en un proceso precisamente para lograr hacerlo. ¿Por qué ha sido tan farragoso? Mira, el negociar con una organización mundial las condiciones que nos permitan ceder soberanía para que ellos nos ayuden aquí a luchar contra la corrupción y la impunidad, contra la cual no ha habido compromiso y ahora estamos reconstruyendo la capacidad del Estado para hacerlo. Me va a decir no que es fácil. complicadísimo. Es complicado. Ahora, Es complicado. entonces, ¿en qué área quieren ustedes ubicar una comisión de esa naturaleza? No, bueno, ¿cómo que en qué área? Digo, ¿en qué tipo de modelo de gestión quieren ustedes implementar para no lesionar soberanía y para que efectivamente sea una especie de entrenador? Porque de eso se trata, al fin de cuentas. Sí. No se trata de que venga a sustituir a nadie, Así es. sino una especie de entrenador que venga a fortalecer instituciones aquí y que el día que se vayan esos señores, argentinos, peruanos, chilenos, brasileños, que manda las Naciones Unidas aquí, las instituciones hayan aprendido algo. Eso es exactamente el objetivo. Entonces, Y eso es importantísimo porque lo que tú puedes hacer, sí hay que ceder soberanía. La tienes que ceder. Y eso es lo difícil también de negociarlo aquí. ¿Hasta qué punto la cedes? ¿en qué sentido? Sí, ¿hasta qué punto es aceptable? Hábleme del día a día, de la carpintería de todos los días, de un par de abogados que vengan de las Naciones Unidas a ayudar. ¿En qué se cede soberanía y cuál es el modelo que ustedes le están planteando a la ONU? Mira, nosotros lo que le estamos planteando a la ONU es que efectivamente debe ser un acompañamiento en que la comisión que se establezca aquí, que se instale en Honduras, que va a llevar a cabo un trabajo que va a tomar tiempo para que rinda frutos, pueda colaborar tanto con la Fiscalía ¿Sí? como con el Poder Judicial, ¿no? Pero justamente lo que se ha estado debatiendo, ¿debe tener o no esa comisión capacidad acusatoria? Y ese es un debate que no me corresponde a mí, no soy experto en la materia, pero he escuchado con atención a quienes sí lo conocen, por ejemplo, a don Edmundo Orellana, que dice no es necesario que la comisión misma tenga capacidad acusatoria, porque precisamente lo que tú señalas, no es cuestión de que vengan a suplantar aquí el trabajo que tienen que hacer localmente
tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Eso sí es ceder soberanía vergonzosamente. Es acompañar ese esfuerzo, es garantizar que lo que está haciendo o lo que deja de hacer el Ministerio Público a nivel nacional pueda ser observado por parte de esa comunidad internacional y pueda ser señalado lo que se tiene que cambiar. Entonces yo creo que es importantísimo y hay un compromiso claro por parte de la presidenta Xiomara Castro de atender lo que fue una exigencia ciudadana a lo largo de muchos años. Pero se los comió el tiempo, secretario. No es cierto, no es cierto. Mira, si tú te das cuenta ahorita, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia finalmente empiezan a operar. Finalmente tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Sí, pero me refiero a la Sisi. No, bueno, es que tiene todo que ver con la Sisi. Entonces, Sí, ¿a qué voy? sí, Se ha reconstruido un Estado de Derecho. Esos señores ni siquiera paso a están paso. en el aeropuerto de Nueva York para venir. Están No, lejos hombre. de empezar. No, Darío. Están lejos Al de llegar a un contrario, acuerdo han para estado llegar aquí aquí. varias veces. No. Es que mira, yo creo que hay mucha desinformación. A ver, lo primero que pasó fue que la presidenta, desde el primer día de su gobierno, le solicitó al secretario Antonio Guterres, queremos una Sisi. A partir de ahí empezó un intercambio. Ese intercambio llevó a que eventualmente se estableciera un memorándum de entendimiento en el que nos ponemos de acuerdo Y tentativamente. que lo han ido posponiendo y que lo han ido No se ha extendiendo y que lo han no, ido extendiendo. Se ha tenido que extender el memorándum, ¿por qué? Porque entonces, a partir de ahí, lo que ha pasado es que han venido al país en 3 ocasiones lo que se conoce como el grupo de expertos. Vienen al país, se entrevistan con todas las partes relevantes, se han entrevistado con tu servidor para entender en dónde está Honduras en materia de corrupción e impunidad. ¿Y por qué es tan lento? ¿Qué vamos? ¿Y por qué es tan lento? Porque así son los procesos. Eso, desafortunadamente, pero mira, si tú crees que el gobierno de un país pequeño como Honduras es burocrático, piensa en un gobierno global como el de Naciones Unidas. Horroroso. Entonces, yo no quiero que eso se Sí, confunda pero no, para creer yo entiendo que esa la parte. responsabilidad está Yo allá entiendo o esa acá. parte y no nos empantanemos porque quiero preguntarle sobre otras cosas. Sí. Concluyamos este asunto de la Sisi. ¿Hay voluntad política para acelerar eso y que los trámites burocráticos no enreden más y posterguen más la llegada de una comisión de asesores? No solamente hay voluntad, hay un compromiso claro de la presidenta. Y aquí lo quiero dejar contigo para no extendernos. El último paso de avance que se logró fue en diciembre, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas le autorizó al secretario general Antonio Guterres conformar esa comisión. Ya le dio permiso, ya le dijo, la Asamblea General, todos los países que conforman las Naciones Unidas, le dieron permiso a Antonio Guterres para que Naciones Unidas conforme la comisión. A partir de ahora entra en otra etapa, que es la negociación justamente ya de conformar la comisión. Y una vez que se conforme la comisión, Darío, esa comisión va a quedar instalada y va a comenzar, como te digo, un trabajo de la mano de los operadores de justicia a nivel nacional que va a tomar tiempo. ¿Cuánto vendrá? ¿Cuándo vendrá? Yo lo que te puedo decir es que antes de que termine el gobierno de la presidenta Xiomara Castro va a estar ya instalado. Y mira, otro punto importante. ¿Cómo o por qué, hasta qué punto ha entorpecido el proceso? El hecho de que el Congreso Nacional, ¿sí?, el Poder Legislativo, no ha logrado los consensos necesarios para tomar las decisiones que también la Sisi necesitaría, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay condiciones de las Naciones Unidas que el Congreso no ha cumplido. Claro que sí. ¿Cuáles? No son condiciones, son recomendaciones. Es lo mismo, pero en lenguaje diplomático. No necesariamente, porque no es cuestión de que Naciones Unidas va a decir, como no hicieron esto, entonces yo no voy a ir. El compromiso de Naciones Unidas ya está dado, va a venir. La Sisi se va a conformar. Pero debe haber condiciones mínimas. Pero lo que la Sisi quiere es, ayúdenme a que el terreno en el que yo voy a actuar sea lo más favorable, me permita hacer mi trabajo. Y eso es lo que pone en deuda a la clase política en el Congreso Nacional. Deme un dato, ¿para cuántos años de permanencia piensan ustedes la Sisi en Honduras? Yo creo que la Sisi tiene que tener, a partir del momento en que se conforme y comience a trabajar, ¿sí?, tiene que tener todos los años necesarios para terminar ¿Cuántos de son en el robustecer papel? la En el capacidad. papel no pueden llegar con esas ambigüedades, secretario. No es cierto. Lo que se instala es la Sisi y a partir de ahí se proyecta un periodo. Nosotros en este momento, como gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lo único que podemos garantizar es que durante nuestro mandato instale. Pero nosotros, a partir de que se instale, tenemos que garantizar, te hablo como sociedad hondureña, de que la Sisi se quede aquí 7, 8 años, 10 años si es necesario. En Guatemala fueron 7 años para que empezara a rendir frutos. Ahora, hablando de la Sisi, de la justicia, usted aludió al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.
Recientemente, secretario, hace tal vez unas 4 semanas creo, bueno, la fecha es indiferente, le escuché a usted usar un majestático a la hora de referirse al Ministerio Público. ¿Qué tiene que ver usted con el Ministerio Público para haber dicho públicamente estamos acusando, estamos procediendo, estamos aquí? Usted no es parte del Ministerio Público, usted no es fiscal. ¿Por qué habló así? No sé de qué estamos hablando, porque De una entrevista en la que le escuché analizando las primeras acusaciones del Ministerio Público. No sé si sobre el señor Chávez Madison o alguien de esos casos así que suenan mucho en los medios de comunicación. Entonces, comentándolo, usted en su oficina dijo en una entrevista, estamos procediendo contra la impunidad, estamos así, estamos allí. ¿Desde cuándo usted habla de estamos con el Ministerio Público si usted no es fiscal? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres. Yo te puedo decir que yo soy perfectamente respetuoso de las instituciones y de la independencia que tienen que tener las instituciones, pero sin duda estamos en sintonía desde el Poder Ejecutivo con un fiscal general adjunto y un fiscal general interinos, ¿sí? Que están comprometidos en la misma lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Ustedes le dan instrucciones? Eso sería probablemente ilegal, ¿no? Y no sería una pretensión que yo por lo menos jamás tendría. Entonces, ¿quién le está dando instrucciones? ¿Por qué inventarse esas cosas, Darío? Me van a tener estoy inventando, estoy haciéndole una pregunta. Me van a tener que comprobar a mí que yo dije que yo hacía a través del Ministerio Público. Eso es absurdo. No. Jamás lo pretendería. Yo no le estoy haciendo ninguna acusación, estoy haciéndole una pregunta. Me queda perfectamente clara la independencia entre los poderes del Estado. Soy politólogo de formación, me queda claro. En ningún momento, y si tú quieres entrevistar al fiscal y al fiscal adjunto, les puedes preguntar, en ningún momento mi comportamiento con ellos ha sido de ninguna manera inapropiado. Ha sido absolutamente respetuoso y así va a seguir siendo. ¿Cómo ve al Congreso en estos 2 años de gobierno, secretario? ¿En los que siguen o en los que acaban de terminar? En los que acaban de pasar. Pues el Congreso ha sido uno de los obstáculos para que progrese el país, para que progrese no solo la agenda legislativa, sino que para que se lleven a cabo una serie de reformas que se tienen que dar. El Congreso ha sido una trampa y el último reducto, diría yo, en el cual, a través del cual el régimen anterior se resiste a morir y a través del cual ha pretendido ese régimen anterior seguir protegiendo la impunidad. ¿A quién le reprocha de la que han gozado? ¿A quién le reprocha eso usted? Si fue el pueblo el que decidió conformarlo así. Bueno, esa es una gran pregunta, porque sí, cuando tú ves que 26 de los actuales diputados tienen requerimientos fiscales, cuando tú entiendes quiénes son muchos de esos diputados, quiénes son incluso las personas que dirigen las bancadas de la oposición en el Congreso Nacional. Agréguele a eso otro elemento. Cuando usted ve que en la directiva hay 2 personas condenadas por el Poder Judicial que siguen ejerciendo la diputación. Exactamente, y lo que te quiero decir es, ¿quién es Tomás Zambrano? ¿Quién es David Chávez? Presidente del Partido Nacional actualmente. Y eso lo que te demuestra es que la corrupción había logrado consolidarse de tal forma que le permitía permanecer en el poder. Las y los ciudadanos hondureños iban a votar y la forma en que ese voto se traducía en la representación popular les permitía a estas personas seguir ahí. No me dejen la pregunta a mí. Respóndala usted. ¿Quién es Tomás Zambrano? Tomás Zambrano es una persona que ha ocupado cargos claves a lo largo de su trayectoria política y a través de los cuales esos cargos, en el ejercicio de esos cargos, ha sido parte de la comisión de abusos en contra de nuestra democracia y probablemente, y ahí tengo que dejarlo probablemente, de corrupción. Secretario, sigamos en la evaluación de los 2 años de su gobierno. ¿Venderán el avión presidencial? Mira, qué pregunta más oportuna. Estamos reuniéndonos ahorita precisamente para averiguar cuál es el mecanismo para la venta de ese avión. Y lo que es impresionante y lo que no nos ha permitido proceder con más agilidad es que no había registro de cómo llegó ese avión. ¿Cómo así? Nunca pagó ningún tipo de impuesto, nunca tuvo más bien un proceso de introducción formal al país. Una donación, ¿no? No, al parecer no. Al parecer fue una compra de más de 13 millones de dólares a través de la tasa de seguridad. No hay recibo, no hay factura. Le estamos pidiendo a Embraer, la empresa fabricante, que nos dé una factura pro forma, porque no hay una factura. O sea que ese es uno más de los aviones que han aparecido misteriosamente aquí sin dueño, sin remitente y sin dirección. Apareció aquí, lo aterrizó la compañía, se le entregó a un piloto de la Fuerza Aérea hondureña
que está entrenado para volarlo y que dice, miren, aquí dejaron al avión y a partir de ahí me dijeron, vuélalo, ¿sí? Pero no hubo un proceso formal, administrativamente legal, para la compra y la introducción de ese avión aquí. O sea que el avión presidencial nos venimos a dar cuenta que es un indocumentado. Es un indocumentado. Es un indocumentado que ahorita cuando lo queremos vender, obviamente ha perdido. No están los desde papeles, entonces ni una la gran parte placa, del ni la hoja esta de registro, ni nada. No tenemos nada y entonces ¿cómo se lo vendes a alguien, no, si no tienes las facturas originales? El secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, en el programa Hablemos con Hechos de TV Azteca, que se detiene nada más 2 minutos. Secretario Pastor, ¿convertirán el centro gubernamental en hospital? Centro Cívico Gubernamental es una concesión a más de 30 años a una empresa mexicana que construyó esas instalaciones. ¿Lo sabían cuando lo ofrecieron? No teníamos conocimiento específico de las cosas, por supuesto que no. Y yo creo que se llegó a sugerir precisamente para demostrar que las prioridades del país están en otra parte. No tenemos solamente que invertir en infraestructura para los administradores públicos, sino que realmente tenemos más urgencia de brindarle mejores servicios de salud a la población. Retrocedamos a ese asunto de los hospitales que cuando lo enunció dejé pasar el tiempo y no le pregunté oportunamente. ¿Me lo permite que volvamos a hablar del asunto? Por supuesto. ¿Cuántos hospitales se van a construir? Mira, son 8. Pero no es suficiente el presupuesto que le aprobaron a la CID este año para 8 hospitales. No. Y no todo se está haciendo con presupuesto de la CID. La CID está enfocada en 3 hospitales, que es Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque. Esos son los prioritarios de la presidenta y son los que tenemos un compromiso inmediato por construir de manera independiente. Y el presupuesto aprobado para la CID para el 2024 solo ajusta para una fase de esas construcciones. Supongo que eso llevará varias etapas. Lleva varias etapas, primero la construcción y luego el equipamiento de los hospitales. También estamos trabajando con la nueva ministra, con la doctora Paredes, en la formación de personal que se va a encargar de atender en esos hospitales. O sea, no solo es la infraestructura, no solamente es el equipamiento, sino que también pues, los médicos, las y los enfermeros que van a atender en los hospitales y que tienen que darle una vida sustancial a esos hospitales. ¿Cómo para cuándo programan ustedes que estén 8 hospitales iniciados en esta administración en pleno funcionamiento? Mira, en este momento nosotros pretendemos que el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, ya podamos entregar los primeros 3 hospitales que te acabo de mencionar, ya pues construidos los hospitales, ¿no? Sin embargo, estos son procesos también complejos, hemos tenido atrasos, por supuesto que hemos tenido dificultades, hemos logrado identificar muchos fondos y en este momento lo que te puedo decir es que está ya en ruta con el apoyo de la CID, pero también con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos bancos nos están apoyando con recursos para financiar estas construcciones. ¿Eliminarán el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Eso no es algo que yo te pueda decir en este momento. El Consejo sigue funcionando. Creo que fue una forma en la que se concentró demasiado poder, especialmente bajo la autoridad del Ejecutivo, y eso distorsiona la función y la independencia que tiene que haber entre los poderes. Sigue funcionando así. En este momento, lo que tú has visto es una colaboración, porque ahí sigue la ley, ¿no? En que está efectivamente la presidenta acompañada de los presidentes de los otros poderes del Estado. ¿Eliminarán el cobro del peaje? En este momento no se ha llegado a un acuerdo con la empresa COVID para la eliminación. Lo que se ha logrado es por parte de la empresa un reconocimiento de que no puede haber un aumento a la tarifa. De nuevo, es otra vez una concesión a largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con un proceso legal y tampoco es cuestión de que simplemente vamos a llegar
a desarmar las cosas que luego le puedan representar no solamente al Estado, sino que a la sociedad hondureña un costo alto. Igual lo mismo te puedo decir con respecto, por ejemplo, a el depurar a las instituciones públicas de personas que quedaron contratadas, ¿verdad?, con sobresueldos y de manera irregular por la administración anterior. Si yo llego y despido a todo el mundo, lo que voy a tener es una serie de demandas que le van a restar enormes recursos al erario público. Entonces tengo que poder hacerlo bien. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Yo creo que esa es la gran disyuntiva de los burócratas, hacer las cosas con eficiencia, con rapidez y bien. Sí, transparencia. Y bien, Transparencia. sí. Que no todo el tiempo los tres factores coinciden en lo posible, en el mundo de lo fáctico. Continuemos. En estos 2 años hemos visto con mucha frecuencia a grupos de activistas a los que llaman colectivos en instituciones tratando de imponer su particular interpretación sobre la administración pública. ¿Quién alienta a los colectivos? Esa es una gran pregunta, Darío. Yo tengo una posición ahí muy firme e incluso controversial en ciertos círculos del gobierno y del partido, porque yo no creo que un gobierno deba ser nunca rehén ni someterse al chantaje de grupos particulares de interés. La presidenta en ese sentido pues me ha permitido mediar en algunos de los conflictos que se han suscitado. Afortunadamente hemos llegado ya a una resolución en materia de cultura, en la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos, y ahí intercedieron también otros actores a los que hay que agradecerles. Ahorita tenemos la toma de la Secretaría de Derechos Humanos, que me parece muy delicado. La ministra y los viceministros deben estar enfocados en atender problemas serios de derechos humanos que afligen todavía a nuestro país. Y yo he sido firme siempre que se me ha dado a mí la responsabilidad de no negociar con quien pretende imponer. Siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos a entender a la contraparte, pero no a la manipulación y mucho menos de ciertos sectores que lo que quieren es deshacerse de aquel para poner ellos al propio. Más de lo mismo con otro color. ¿Quién los alienta? No lo sé. No lo sé. Secretario, ¿ha fracasado el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en la NE? No ha fracasado. Hay una inversión importantísima que se está haciendo precisamente en la capacidad que esa empresa nacional va a tener de transmitir la energía que se genera sin que se pierda tanta energía. Pero el estado en que se encontró la infraestructura de la transmisión y la distribución de energía es realmente calamitoso. Secretario, déjeme atropellarlo, perdóneme, pero tenemos muy poco tiempo y me quedan 15,000 preguntas que quiero plantearle. Por lo menos 14,000, permítamelo. ¿Qué hicieron con las denuncias que dejó el secretario Mateu cuando salió de salud? Las denuncias las aclaramos con el mismo secretario, no hubo irregularidades de por medio, habían confundido conceptos. Él denunció corrupción en una carta. No, él denuncia que se estaban utilizando, número uno, fondos de China que no van para salud. Los fondos de China van íntegramente para el tema de educación. Y compraron unos equipos con precios exageradísimos. Eso es corrupción. No, pero eso no es lo que denunció. Hablaba de la compra de un angiógrafo, ¿sí?, por un precio mayor al que él había obtenido otro. Y cuando yo revisé y le comprobé al secretario Mateu, lo que se había comprado originalmente era un arco en C, que es distinto al angiógrafo. Y estaba comparando el precio no de uno, sino que de 2 angiógrafos. ¿Y él no lo sabía? No lo sabía. ¿Siendo médico? Siendo el secretario de salud. Ajá. Siendo el secretario de salud, él no entendía que se estaban comprando 2 angiógrafos. ¿Por qué? En vez de un arco en C. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Yo diría que, como yo le dije al doctor en su momento, mire, yo creo que usted ha sido muy bien intencionado, ha sido un hombre honesto, yo tuve una buena relación profesional con el ministro, pero desafortunadamente como administrador dejó que desear. ¿De qué se trata la propuesta de un diálogo? El diálogo es sentarnos y comprometernos a escucharnos los unos a los otros, a entender la perspectiva del otro. Eso es lo que se está definiendo ahorita, y lo que yo también quiero hacer es administrar las expectativas, porque claro, se desbocan y ahora es un gran diálogo nacional que empezó realmente con una petición de los empresarios y de los trabajadores muy puntual para hablar del tema del empleo y del desempleo. Y lo que yo te quiero decir es, hay ya instalados espacios y mecanismos mediante los cuales nos sentamos de manera tripartita
los tres sectores a consensuar. En el Consejo Económico Social está el escenario perfecto para que lo hagan. Exactamente. Los empresarios y los trabajadores ya llevaron ahí sus propuestas y el gobierno les ha respondido con el silencio. Los empresarios presentaron, no los empresarios, el COEP, Sí. que es un sector empresarial, presentó una propuesta. Muy bien. Sí. Nosotros esa los propuesta... trabajadores también llevaron la suya, ¿no? No que yo... No la llevaron formalmente, No. pero por lo menos han manifestado que tienen una Están particular interesados. visión sobre cómo resolver el problema del desempleo en Honduras. Y yo creo que hay que escucharse entre todas las partes. Yo creo que el problema del empleo y del desempleo en Honduras y del subempleo en Honduras es absolutamente estructural y histórico y lo tenemos que resolver, pero lo tenemos que resolver entre todas las partes. Secretario, ¿qué probabilidades de éxito le ve usted, no solamente como secretario, sino como politólogo y como hombre honesto? Porque Gracias. yo sé que usted es un hombre honesto a la Gracias, hora de David. plantear sus ideas a una candidatura presidencial impulsada desde el poder. Bueno, durante la historia, ¿verdad?, del poder siempre ha habido pues una candidatura que es oficialista, ¿no? Quienes están en el poder siempre van a buscar una continuidad de su proyecto. Y yo creo que eso está muy bien. Y lo que hay que hacer es cuidar que las condiciones le permitan a la oposición competir. Eso es lo que desafortunadamente no se había cumplido en mucho tiempo. Y por eso tuvimos al Partido Nacional durante 12 años. ¿Qué agenda queda para los últimos 2 años? Bueno, la agenda es terminar de construir esos 8 hospitales, darle mejor salud a la población hondureña, reconstruir 12,000 escuelas con los recursos que nos ha permitido la cooperación y la donación de $285 millones por parte de la República Popular China, terminar también de reconstruir una infraestructura que estaba abandonada y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el mejor legado que le podemos dejar a quien asuma el poder a partir de que nosotros entreguemos. Secretario, estoy muy agradecido porque esta mañana haya dedicado usted 1 hora de su valioso tiempo a valorar los 2 años del gobierno que usted integra. Le agradezco mucho sus conceptos. Gracias a ti por la apertura y la oportunidad. Siempre un gusto. Igualmente. A todos gracias. Adiós.